Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Estamos de regreso en nuestro estudio de Juan capítulo 5 y hoy continuaremos viendo cómo a través de este pasaje Dios nos permite conocer ese choque, ese contraste tremendo entre la gracia del Señor y ese legalismo que aquellos hombres religiosos vivían. Vamos a retomar nuestro estudio desde el versículo 9, aunque vamos a leer unos versículos previos para recordar lo que hasta este momento habíamos leído. Pero antes vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe. Padre, te queremos agradecer por la oportunidad que nos das nuevamente de meditar en tu palabra. Y queremos rogarte, Señor, que seas tú quien a través de ella nos enseña, nos guía y nos alienta, Señor, sobre todo a confiar en ti, a confiar en esa gracia tuya y a descansar, Padre, en ella. Te agradecemos, mi Dios, por este tiempo y pedimos tu guía en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, en Juan capítulo 5 quisiera volver a leer desde el versículo 5 para que nosotros retomemos la idea de nuestro estudio. Juan capítulo 5 en el versículo 5 dice lo siguiente: Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Como hemos visto hasta ahora, no sabemos lo que este hombre tenía a cabalidad. Lo que sí sabemos es que la palabra de nuestro Señor Jesucristo hizo todo perfecto en el momento. Habíamos comentado que hay una palabra que se utiliza en otras traducciones de la Biblia para describir la palabra sana, y esa es la palabra entero. Porque muchas veces la palabra griega que se utiliza para describir a alguien que fue sanado es la misma palabra que significa fue hecho entero. Y esto es muy significativo porque quiere decir que Dios le dio todo lo que le faltaba, lo completó, lo sanó. Eso es lo que el Señor Jesucristo acaba de hacer con este hombre. De otra manera sería imposible que alguien se levante después de 38 años de no caminar. Lo maravilloso es que la gracia de Dios incluye todo lo necesario, pero yo debo aprender a recibirla por fe. Entonces vemos en este versículo lo que sucedió. Quiero volver a leer el versículo 9. Decía: Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Bueno, aquí lo dice, le dice: toma tu lecho y anda, y entonces el versículo 9 que acabamos de leer nos dice que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Este es un milagro a la vista de todos. Si hay alguna persona que tiene 38 años de estar postrado y de llegar al mismo lugar, en esta misma condición, porque de alguna forma entendemos que ahí estaba durante mucho tiempo, ¿creen ustedes que las personas le conocían? Yo creo que le conocían. Es lo lógico, ¿verdad? Y ahora le ven pararse, agarrar su lecho y caminar. Yo no me imagino lo sorprendente que debió haber sido eso para las personas que estaban presentes. Ahora, si alguno de nosotros tiene un conocido que pasa por una experiencia como esta o similar, ¿acaso no nos alegraríamos de verlo sano? ¿Qué sería lo lógico?
que esta persona saltara de felicidad y muchos al lado de ella saltaran de felicidad. Pero yo quiero que notemos lo que dice la última parte del versículo 9. Esta última parte del versículo 9 dice, y era día de reposo aquel día. ¿Por qué agrega esto el versículo 9? Bueno, debemos entender que había un problema en el corazón de los judíos en este tiempo, el legalismo. Y es que el día de reposo es el día sábado en la ley. Este día es conocido como el Shabbat. Esa es la palabra. El día de reposo es un día que fue dado antes de la ley. ¿Por qué podemos pensar esto? Porque Dios mismo lo tomó. Él lo instituyó cuando Él hizo la creación. Si leemos, por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 2 de Génesis, versículo 2, leemos lo siguiente. Y acabó Dios en el día séptimo. Ese es el sábado. La obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. De ahí viene el término séptimo. Esto significa Shabbat, séptimo. El séptimo día el Señor reposó, y Dios le dijo a este pueblo que ellos debían reposar ese séptimo día. ¿Por qué les dijo eso? Cuando Dios entregó la ley, Él les dijo que sería un pacto entre ellos y Dios. Él les dijo que ese día sería para recordar que en el séptimo día Dios reposó de sus obras. Ahora, ¿quiere decir que Dios dejó de actuar en el día séptimo? No, ¿verdad? Él sigue actuando. Y el mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 5:17, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. No ha dejado de trabajar. El trabajo del Señor continúa. No es que el séptimo día ya no se hizo nada, no, Dios sigue trabajando. Y es un principio importante de entender. Pero ahora quisiera que fuéramos a Éxodo, en la ley, Éxodo capítulo 31, y leyéramos el pasaje que incluye el versículo 12. Vamos a leer desde el 12 hasta el 17. Éxodo capítulo 31, versículos 12 al 17 nos dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Notemos, ¿a quién le está hablando? Bueno, dice, hablarás a los hijos de Israel. Y entonces dice, es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Saben, es tan importante entender que el día de reposo, el séptimo día, el sábado, es un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. No es un pacto entre Dios y los que vivimos en este continente. No es un pacto entre Dios y naciones europeas, es un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Además debemos entender que a diferencia de otros mandatos, el Nuevo Testamento no reafirma el día sábado. Todo lo contrario, nos hace libres de él. Pero sigue diciendo el pasaje. Dice, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortado de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es, fíjense lo que dice, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. La pregunta es, ¿somos nosotros israelitas? No somos israelitas. La iglesia no es Israel. Ahora, además de esto, es bien importante entender que la ley fue dada por medio de Moisés. Y como hemos visto en nuestros estudios en esta serie, Jesucristo trajo gracia y verdad. ¿Quiere decir esto que debemos desechar la ley? No, solamente es que nosotros debemos comprender que una ley como el día de reposo, nosotros no somos llamados a observarla. No hay un mandato en el Nuevo Testamento que nos lleve hacia esto. Si fuera a través de la ley que nosotros ganamos el favor de Dios, entonces deberíamos de observar muchas cosas más. Por ejemplo, no deberíamos de comer cerdo, no deberíamos de comer frutos del mar, como los mariscos, no deberíamos de vestirnos con mezcla de hilos de colores, porque eso también es parte de la ley.
Pero muchas personas pretenden guardar el sábado y olvidarse de todo lo demás. Eso no tiene sentido. Entonces, debemos entenderlo claramente. Ahora, el día de reposo era un día que Dios había mandado a los israelitas que observaran. Aquí estamos leyendo en Juan capítulo 5 la historia sobre judíos israelitas. Ellos eran llamados a guardar el día de reposo. Pero aquí dice, una nota de este último versículo, y era día de reposo. Hay una cosa que nosotros también debemos saber sobre los tiempos de nuestro Señor Jesús. Acabamos de leer en Éxodo 31 que en el día de reposo era prohibido trabajar. Pero saben ustedes, los mismos judíos habían añadido a esa normativa, a esa ley, un sinfín de reglas. Y quiero compartirles algunos ejemplos para que nosotros comprendamos. Si sus sandalias estaban hechas con clavos para agarrar las cintas de cuero, por ejemplo, no las podían usar el día de reposo, porque eso significaba que estaban llevando clavos sobre su cuerpo, es decir, en su vestimenta, y cargar un clavo era trabajar. Era quebrantar el día de reposo, corromper el día de reposo, era fallar, era no cumplir ese día. Si ustedes tenían una aguja puesta en su ropa, ese día estaban incumpliendo también el día de reposo. Había muchas cosas que ellos simplemente habían añadido a la ley. Entre las cosas que ellos habían añadido como costumbre, que hicieron parte de esa ley, era que nadie podía cargar su lecho. Y este es el problema de nuestro pasaje, es decir, el conflicto que se dio. En ese momento que el Señor Jesucristo sanó a este paralítico y le dijo, toma tu lecho y anda. Para la interpretación de aquellos fariseos, de aquellos escribas judíos, el Señor Jesús está incumpliendo su ley, aunque realmente Él no está incumpliendo la ley, como lo veremos, Él está incumpliendo sus costumbres. Y eso es lo que está pasando acá. Este hombre tiene 38 años de estar enfermo y fue sanado. Ahora camina, pero va cargando su cama y es día de reposo. Y entonces esto trae un grave problema. ¿Para quién hay problema? ¿Saben para quién? Para los que no viven bajo la gracia, para los que no entienden esa gracia de Dios, para los que no pueden alegrarse de ver el poder de Dios, sino que están cerrados en sus normas, en sus leyes, en sus costumbres. Eso no fue siempre así. Hubo un periodo de tiempo en el que los judíos organizaron la sinagoga, aquella organización que nosotros leemos en el Nuevo Testamento, me refiero en los Evangelios y también en el libro de Hechos. Ese periodo de tiempo es entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Durante ese periodo de tiempo entre el Antiguo y el Nuevo, que es un periodo de aproximadamente casi 400 años, ellos se vieron en la necesidad de guardar sus leyes y para esto ellos crearon la sinagoga, en donde ellos enseñaban el Antiguo Testamento. Y para no perder las leyes que Dios les había entregado, pues Dios se los permitió así. De otra forma, se hubieran diluido entre las naciones y no pasó ese. No podía pasar eso, porque Jesucristo tenía que venir a la tierra. Pero entre este grupo de personas que hicieron esto, nació aquella agrupación conocida como los fariseos. Fariseo significa separado. Ellos eran los separatistas de sus días. Ellos llegaban a considerarse a sí mismos, digámoslo de una forma quizá coloquial, súper santos. Ellos se consideraban a sí mismos superiores, se veían como cumplidores de la ley y por lo tanto superiores a cualquier otro que no la cumplía. Estaban equivocados, por supuesto, porque nadie puede cumplir la ley y nadie es mejor que otro delante de Dios en base a sus obras. Pero esa fue la forma en la que ellos empezaron a enseñar y empezaron a añadir, según sus libros, como el Talmud, por ejemplo, costumbres que llegaron a sustituir la Escritura, es decir, el Antiguo Testamento. Esas costumbres hablaban muchísimo del día de reposo, y ellos se empeñaron tanto en esto que no les importaba otra cosa más que hacer cumplir sus costumbres durante el día de reposo. Ese era realmente el conflicto. Aquí Jesús le dijo a este hombre que cargara su lecho, y eso estaba prohibido, no por Dios, sino por las costumbres y tradiciones de los hombres, añadidos a la ley de Dios. Y
no fue la única vez que esto sucedió o que algo similar sucedió. En Juan capítulo 9 nosotros tenemos una historia donde el Señor Jesús le da la vista a un ciego de nacimiento. ¿Saben cómo le dio la vista? Bueno, en Juan capítulo 9 versículo 7 nosotros leemos que Él hizo lodo, escupió en tierra, hizo lodo, lo untó en sus ojos y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé. En Juan capítulo 9 versículo 7 pueden leer esto. Una de las cosas que estaba prohibida en el día de reposo, y esto, Juan 9:7, fue en día de reposo, era hacer lodo, es decir, hacer barro. No les importó que este hombre hubiera recibido la vista. Lo que les importaba a aquellos que vivían bajo ese legalismo de sus propias costumbres era que Jesús había hecho lodo para darle la vista. Y por esto, Jesucristo era culpable ante sus ojos. Quiero que volvamos a Juan capítulo 5 y leamos ahora el versículo 10. Dice lo siguiente: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Como vemos aquí, no les importó que este hombre hubiera sido sanado. No les importó que ahora podía caminar. Lo que les importaba era que estaba cargando su lecho. El que le había dicho que lo hiciera, o él mismo, era el culpable por corromper el día de reposo. Miren, ¿por qué estamos dando vueltas a todo esto? Porque eso es legalismo. El legalismo no se basa en la palabra de Dios, se basa en costumbres, en tradiciones, en convicciones personales que muchas veces incluso parecen piadosas. Y eso lleva a las personas a vivir bajo cierta norma de ley. Aun cuando esto no viene directamente de la Biblia, queremos observarlo mucho más que lo que sí viene de la Biblia. Lastimosamente, tristemente, los legalistas abundan y abundan dentro del cristianismo. Esa es una realidad. ¿Cómo vive un legalista? Bueno, aprende algo y se esfuerza en cumplirlo. Eso es legalismo. Ya vimos antes que la ley de Cristo es producida por la plenitud del Espíritu en mí, y eso es gracia. Pero el legalismo viene cuando yo tengo la norma delante de mí y quiero esforzarme en cumplirla. Una de las peores cosas que pasa con alguien que vive bajo ese legalismo es que lastimosamente no se queda sus normas para él mismo, sino que quiere imponerlas a los demás. Y entonces quiere controlar la vida de los demás en base a sus propias reglas. Tiene su lista de cosas que hacer y lista de cosas que no se deben hacer, y mide o juzga a todos en base a su propia lista. Se constituye en juez de sus propios principios. Eso es el legalismo. Esto no viene de la palabra de Dios. Estos fariseos que estamos viendo en Juan capítulo 5 eran legalistas. ¿Saben con quiénes fue con los únicos que el Señor Jesucristo fue sumamente duro y tajante? Con los fariseos, por el legalismo que vivían. Vivían apartados de Dios, apartados de la palabra, pero creían que eran muy santos, porque cumplían sus propias normas según su propia conveniencia. Esto es algo importante de tener cuidado en nuestras vidas, por supuesto, porque nosotros podemos caer en esa vida de legalismo. Hay advertencias claras. Bueno, creo que podemos leer nuevamente Juan 5. Vamos al versículo 10 y vamos a volverlo a leer. Fíjense lo que dice. Entonces, habíamos visto, era día de reposo y debemos recordar, el día de reposo es una señal entre Dios e Israel. El día de reposo decía que no debían trabajar, pero estos fariseos lo habían llevado a un punto extremo. Entonces, nuevamente el versículo 10. Dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Por eso les preguntaba antes, ¿creen ustedes que las personas le conocían a este hombre que había sido paralítico? Yo creo que sí le conocían. Tenía 38 años de estar ahí. Y en vez de acercarse y decirle: ¿qué pasó? ¿Cómo fue que te sanaste? ¿Cómo es posible que estás caminando? ¿Saben? En vez de gozarse, de admirarse, de glorificar a Dios, le dicen: no te es lícito cargar tu lecho. Esto no tiene sentido. Realmente raya en lo ridículo. Es ridículo.
porque pone sus ojos en la norma humana y no en aquello que glorifica a Dios. ¿Saben? Es lo mismo que nos pasa muchas veces, y por eso es que debemos ser muy cuidadosos con esto. Debemos aprender a vivir por gracia. Realmente debemos aprender a vivir por gracia. Hay ejemplos que yo pudiera poner sobre cosas como estas. No sé, por ejemplo, en una ocasión, una persona se lo decía a un creyente que había invitado a su casa a comer a un incrédulo. Le decía, ¿que los creyentes no deben tener comunión con creyentes? ¿Por qué invitas a un incrédulo a tu casa? Eso es ley, ¿saben? ¿Por qué? Porque muchas veces juzgamos en base a nuestra propia lista y ni siquiera sabemos lo que realmente está pasando. ¿Cómo se supone entonces que ganemos para Cristo a aquellos que no conocen al Señor si no podemos buscarlos? Bueno, quizá podemos ir un poco más allá. En una ocasión, una persona entró a comer a un restaurante en donde la especialidad era el vino. El vino es una bebida alcohólica. Y un creyente lo juzgó duramente porque dijo, es que él come donde venden vino. Yo quiero hacerles ver que esto también es ley. Esto también es ley, o que no podemos movernos con libertad en la gracia de Dios. Por supuesto, no les estoy diciendo que tenemos libertad para embriagarnos, ¿verdad? No es eso lo que estoy diciendo. Eso sí es en contra de la palabra de Dios. Pero es que es muy distinto juzgar en base a mi pensamiento y juzgar en base a la palabra de Dios. Eso es diferente. Por eso les ponía el ejemplo. La Biblia nos dice que no debemos murmurar. Eso sí es pecado. Y ahí yo debo enfrentar el pecado en base a la palabra de Dios. Pero es distinto cuando yo juzgo en base a mi lista de condiciones personales. Sí, es bien importante entender este principio. Esta lista, yo debo reconocer que muchas veces está influenciada por el medio en el que yo he crecido, la enseñanza que he recibido, las costumbres con las que yo vivo, pero no necesariamente viene de la palabra de Dios, y eso es diferente. Por eso es que nosotros debemos ser muy cuidadosos de no vivir de otra manera, sino en la gracia de Dios. La gracia de Dios nos va a llevar a la santidad. La gracia de Dios no es libertinaje, es todo lo contrario. Es santidad producida por Cristo a través de su Espíritu en mi corazón. Lo que no tiene sentido es menospreciar el poder y la gracia de Dios con tal de hacer valer mis normas. Eso no tiene sentido. Bueno, las personas que viven bajo la ley son personas que constantemente están menospreciando a otros creyentes. Son personas que no manifiestan gracia y constantemente están esperando que otros creyentes caigan para que entonces puedan decir, yo tenía razón. Esto es una realidad y es un verdadero peligro, y nosotros debemos procurar alejarnos de ese legalismo. Debemos buscar una vida de gracia, una vida que se mueve en la libertad del Señor, no en las normas o leyes que nosotros queremos imponernos. Eso es muy importante. Si nosotros aprendemos a vivir en la gracia de Dios, aprenderemos a vivir en la libertad del Señor, realmente en libertad, para movernos y vivir para Cristo, para gozarnos en el Señor. Podemos aprender a vivir en libertad. Quiero volver a decírselos, la gracia de Dios, cuando el creyente la apropia, la vive y en esa plenitud de Cristo la ejercita, nos va a llevar a la santidad. Sigamos leyendo un poquito más. ¿Qué pasó? Vamos de regreso al versículo 11, leamos el 11 y el 12. Dice lo siguiente: Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Vean cómo es esto. Él no sabía que él era Jesús. Él solo se levantó y se fue. Y cuando le dijeron, ¿por qué estás cargando tu lecho? Eso es una acusación grave. Él lo sabía. Entonces él dijo, no es mi culpa. El que me sanó me dijo que lo hiciera. Desde este momento en adelante, estos hombres se van a levantar en contra de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Porque no cumple el día de reposo? ¿Porque no guarda el día de reposo? No, esa no es la razón, sino porque no se sujeta a sus costumbres. Esa es la razón.
no es porque está actuando en contra de Dios el Padre, es todo lo contrario. Él está haciendo la voluntad de Dios el Padre. Es porque no encaja en ese pensamiento legalista de los escribas y fariseos que lo estaban observando. Jesucristo nunca pecó. Él vivió una vida perfecta. Él nunca quebrantó la ley. Él nunca quebrantó el día de reposo. Sanar a un enfermo no era prohibido. Lo que era prohibido era trabajar. Pero ellos habían llevado sus costumbres a un punto muy distante. Eso hace el legalismo. Se aleja de la gracia de Dios y se aleja de la palabra de Dios e impone sus normas y dice, si no se vive así, no es cristianismo. Realmente es algo tan importante de notar. Quizá valga la pena mencionar otro ejemplo. Hace un tiempo escuchaba de un misionero en otro país. Él contaba que en la ciudad donde él vivía, una ciudad pequeña, se acostumbraba a tomar una pequeña copa de vino después de las comidas. Aún las personas muy jóvenes hacían esto. Es una costumbre del lugar, y entonces una persona le preguntaba, ¿y hasta los creyentes lo hacen? Y él respondía, sí, también los creyentes lo hacen. Ahora, eso no quiere decir que nosotros, en la realidad que vivimos, tengamos la libertad de hacerlo. Por lo menos en mi país, no es nuestra costumbre, no es nuestra cultura, es la de ellos, aquella pequeña ciudad donde vivía este misionero. Ahora, la pregunta es, ¿somos nosotros mejores porque nuestra cultura es diferente? No, por supuesto que no. Eso no quiere decir tampoco que tengan la libertad de embriagarse, ¿verdad? Ya dijimos, eso es contrario a la palabra de Dios y es un pecado. Y hay muchas cosas que tendríamos que hablar de esto. Si ustedes me preguntan, yo jamás tomaría una copa de vino por testimonio del Señor, porque al final de cuentas puede ser tropiezo para un hermano débil. Esa es la realidad. Pero en un medio como el que el misionero mencionaba, eso es distinto. Y si nosotros aprendemos ley, juzgamos. Si aprendemos gracia, comprendemos. Esa es la diferencia. Entonces la gracia no es libertad para el pecado. Nunca lo es. La gracia es recibir el favor de Dios, es recibir su trabajo y dejar que Él me transforme. Cuando yo muero y Cristo vive, estoy ejercitando la gracia de Dios. Esa gracia que yo recibo de arriba, debo aprender a extenderla también hacia los demás, para poder ver a los demás con gracia. Si Cristo no me hubiera visto a mí con gracia, yo jamás hubiera venido a sus pies. Es la realidad. Si yo no veo a los demás con gracia, jamás los dejo que se acerquen a mí. Es la realidad también. Por eso es que debemos aprender a vivir lejos del legalismo y en la gracia de Dios. Bueno, vamos a detenernos aquí. Se nos acaba el tiempo y vamos a seguir en nuestro próximo estudio con este pasaje. Y vamos a ver también otros pasajes que nos van a enseñar más sobre ese contraste entre la gracia y el legalismo. Hay que tener mucho cuidado, ¿saben? Cuando nosotros nos volvemos legalistas, las personas no tienen libertad de acercarse a nosotros. Cuando nosotros empezamos a apropiar este tipo de vida cristiana de legalismo, no hay gracia, y la gracia incluso se nota en el rostro. Cuando hay personas que vienen a Cristo, creyentes que acaban de convertirse a Cristo, eso es lo que quiero decir, rápidamente notan quién vive con gracia y quién no. Tienen libertad para acercarse a aquellos creyentes que viven con gracia, pero empiezan a alejarse de aquellos que notan que viven bajo un legalismo. Nunca el legalismo es beneficioso para la obra de Dios. Nunca. Realmente es como el judaísmo lo fue para los primeros cristianos. Existía un grupo que se llamaba los judaizantes. Pablo escribió mucho en contra de ellos, lo vamos a leer en estos próximos estudios. Ellos pretendían que los creyentes se sujetaran a sus normas, se sujetaran a la ley y abandonaran la gracia de Dios. Pasa lo mismo en nuestros días, y es por esto que hay que tener mucho cuidado. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te queremos agradecer, mi Dios, por tu palabra, y queremos rogarte que tú nos ayudes a comprender, Señor, lo que hoy vemos, suplicándote que nos ayudes a no esforzarnos en nuestras capacidades, a no esforzarnos en cumplir aquello que pensamos que tenemos que alcanzar, siendo que tu palabra nos enseña que es inalcanzable en nuestras fuerzas. Ayúdanos más bien a someternos a ti,
a esforzarnos en tu gracia, Señor. Ayúdanos a acercarnos a tu palabra, a buscarte en la oración, en llenarnos de ti y someternos a tu voluntad. Ayúdanos a que nuestro esfuerzo sea en eso, mi Dios, en que nuestras vidas estén siempre en tus manos. Guíanos tú y produce tú en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Llévanos a vivir en gracia y no en legalismo. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.